Buenos días, queridos hermanos y amigos, una vez más con ustedes, con el propósito de estudiar una breve porción de la palabra de Dios. Y es en este momento que vamos a dar inicio, pues queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que han sintonizado este canal y le damos las gracias, le damos la bienvenida, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, aquellos que por primera vez y no me conocen, mi nombre es Kenny Enrique. Y pues en este corto tiempo, en este domingo, ¿verdad? Queremos llevar un mensaje de la palabra de Dios. Y para iniciar, pues vamos a hacer la invitación a que vayamos al libro de Habacuc en el Antiguo Testamento. Un libro precioso, un libro que contiene solamente 3 capítulos y 56 versículos, pero hay una palabra profética profunda en este maravilloso libro y que en este caso vamos a leer algunos versículos. Vamos a estar leyendo el primer capítulo para entonces de ahí basar nuestro estudio, la enseñanza de esta mañana. Así que sin más, pues deseo que todos se encuentren bien y vamos a dar inicio entonces al estudio de su palabra. Dice así, si todos lo tienen, ¿verdad? En sus casas, vamos a empezar con el primer capítulo. Vamos a dar lectura a todo el capítulo del libro de Habacuc para entonces empezar el desarrollo de esta enseñanza. Dice así, el versículo 1 del capítulo 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me vas a hacer ver iniquidad y haces que vea tanta molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Y por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El versículo 5 dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águila que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como un huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como los reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todo con anzuelo, los recogerá con sus redes y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente.
Bien, queridos hermanos, aquí vemos un diálogo que se establece entre el profeta Habacuc y Dios. Y fíjese usted, hay algo sumamente interesante, que este libro inicia con el versículo 1, 2 y 3 con una queja contundente de parte de Habacuc hacia Dios. Y él en todo esto, él está diciendo que por qué, oh Jehová, clamaré y no oirás. ¿Qué estaba ocurriendo en aquel entonces? En aquel entonces había mucha maldad. Había a lo que llaman una apostasía espiritual terrible. Lo que imperaba era la injusticia de los gobiernos. Y entonces el profeta Habacuc cuestiona a Dios y le dice: ¿por qué, oh Dios, tú permites tanto pecado, tanta maldad? Y esa era más que todo la queja de Habacuc. Habacuc inicia con una queja fuerte, pero muy fuerte, en estos tres versículos iniciales del libro de Habacuc. El libro de Habacuc contiene 3 capítulos y 56 versículos en donde vamos a ver las maravillas de todo lo que se desarrolla en este libro. Entonces, ¿cuál fue? Hay una pregunta: ¿cuál fue la razón por la cual se escribió este libro? Este libro se escribe con el propósito de demostrar a un Dios que está en control, aun cuando todo aparenta derrumbarse. Al igual que Habacuc, nosotros en estos tiempos, ¿verdad?, tenemos muchas preguntas que hacerle. Y no hay nada de malo en hacerle preguntas a Dios, siempre y cuando lo hagamos con el debido respeto y la debida reverencia. Eso es muy importante a la hora de hacerle un cuestionamiento a Dios. Habacuc los tuvo y no guardó silencio. Y el resultado de esto es un libro profético maravilloso que estamos leyendo en este momento. Habacuc en ninguna ocasión entregó un mensaje al pueblo de parte de Dios. De todas sus palabras completamente fueron dirigidas a Dios. Y todas las respuestas de Dios, de él, fueron dadas a Habacuc. Y esto produjo un diálogo atractivo, esclarecedor, a la medida que el profeta discutió directamente con Dios temas de injusticia, de la maldad que había en aquel entonces. Y querido hermano y amigo, si buscas entender la verdad y tienes una pasión por la injusticia social y lo que está pasando, entonces este es un enfoque perfecto y es para ti, si eres apasionado con esto. Así que el libro de Habacuc lo podemos dividir en 3 secciones. Las primeras 2 registran, ¿verdad?, las preguntas contundentes que tiene Habacuc. Y la última es una oración inspiradora de alabanza que está en el capítulo 3, lo vamos a ver más adelante. En su primera pregunta, el profeta desafía a Dios por no haber castigado la maldad de su propio pueblo. Él básicamente dice: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás cuando la injusticia está en desenfreno? ¿Por qué no haces algo al respecto? Dios le responde a su clamor diciendo: claro que sí, yo haré algo al respecto. Y él promete traer a los conquistadores babilonios contra Jerusalén para ejecutar la justicia sobre el pueblo pecador. Fíjese, esto es algo interesante porque esto dejó más confundido, lo dejó con más preguntas que respuestas a Habacuc, porque él está pidiendo que Dios castigue la maldad que existía en aquel entonces, la perversidad, la apostasía y todo aquello. Pero sin embargo, fíjese con lo que Dios le responde. Dios le responde que va a mandar a los caldeos, a los babilonios. Fíjese, aquí mirábamos en el versículo 6 para una descripción un poquito más clara. Dice: porque aquí yo levanto. Esa es la respuesta de Dios a Habacuc. Dice el versículo 6: porque
he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y ahí va desarrollando las características de estos babilonios. Era algo terrible. Entonces, eso deja perplejo a Habacuc. Y ahí donde entonces viene otra pregunta. Esto lo lleva a la segunda pregunta, que dice que ¿dónde entonces está Dios? Que por qué. Entonces él se queja que el por qué entonces Dios va a usar a una nación cruel para castigar a otros que son menos crueles. Entonces Dios le responde asegurando que también a su debido tiempo los babilonios también serán castigados por su maldad. Eso nos lleva a pensar que entonces la maldad se destruye a sí misma. Entonces, ahí es cuando Habacuc reconoce la grandeza, el poder y la soberanía de nuestro hermoso Dios. Y mientras escucha la respuesta de Dios, se da cuenta que él realmente sí está involucrado. Aunque él guardaba silencio, aunque él decía, ¿dónde estás? Y él en reiteradas ocasiones preguntaba que por qué guardaba silencio. Entonces él entiende que no existía tal silencio. El silencio es la soberanía, Dios preparando todo aquello y preparando la respuesta que le iba a dar a Habacuc. Y hay algo también bien interesante, porque esto cambia todas las perspectivas de la vida de Habacuc. Recordemos que el libro de Habacuc comienza, ¿verdad?, con un Habacuc abatido, un Habacuc indignado por todo lo que está pasando a su alrededor, pero termina con la certeza de que la justicia de Dios finalmente prevalecerá. Y entonces, después de esto, esto lo lleva a adorar a Dios, y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 3, al inicio del capítulo 3. Pero yo quisiera compartir eso en este libro del profeta Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, se encuentran unas palabras que también fueron pronunciadas en dos ocasiones por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y que son una porción bíblica pero tan maravillosa, tan bella, que dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Eso es tan precioso, porque cuando él le dijo a Habacuc que no se preocupara, que él tenía un plan, que él iba a usar a los caldeos, es decir, a los babilonios, para destruir la maldad que había en Judá en aquel entonces, pero que también él va a juzgar a ese pueblo que se enorgullecía, porque dice que luego ellos, decía el capítulo 11, el versículo 11 del capítulo 1, dice: luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Es decir, que los caldeos, los babilonios, hicieron de su fuerza un Dios. Ese era el Dios de ellos. Por eso que ellos llevaban cautivos a todos los pueblos. Ellos tenían el dominio total y absoluto geopolítico. Entonces esto es interesante, porque ellos se enorgullecían. Pero Dios le está diciendo al profeta: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero más el justo por su fe vivirá. Y vamos a ver también ahí más adelante, al igual que Habacuc, usted y yo, hermanos y amigos, tenemos muchas preguntas, porque siempre queremos saber las cosas. Eso es algo que natural en nosotros, los seres humanos, que siempre queremos saber qué es lo que va a pasar. Y casi nunca le decimos: bueno, Señor, usted sabe, usted tiene el control de todo. Usted sabe qué es lo que tiene para cada uno, y a su tiempo usted va a hacer las cosas, y respetamos la soberanía suya. Entonces, lo que estaba ocurriendo con Habacuc era en ese momento lo contrario, porque Habacuc estaba turbado. Él quería saber qué es lo que iba a pasar, y al igual que usted, que está preocupado y vive
abatido porque no sabe qué va a pasar con esta situación que estamos viviendo hoy día. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Ve, todas esas cosas, etcétera, etcétera. Usted puede cuestionar y puede preguntarse qué va a pasar con tantas cosas. Y que Dios no está haciendo nada. Porque Dios está en un aparente silencio. Pero sin embargo Dios está trabajando. Dios nos muestra y nos guió a este libro y nos regala este libro, estas palabras que están impregnadas en este libro, para que podamos entender y aceptar la soberanía de Dios, que todo es en el tiempo de Él, porque los tiempos de Dios son perfectos. Solamente nos queda a nosotros seguir adelante, confiando y perseverando, confiando y perseverando. Y como siempre queremos saber, pero más que saber lo que va a pasar, queremos saber qué es lo que va a ocurrir ahora mismo y por qué Dios nos interviene en el presente. Porque eso es lo que muchas veces cuestionamos ante todo lo que está pasando, ante toda esta situación con este encerramiento que existe hoy día. Entonces, sin embargo, Dios nos muestra a través de su palabra que Él tiene el total control, el absoluto control de todo. Porque Dios guarda silencio ante el pecado. Porque esa es una de las preguntas que nos podemos hacer muchísimas veces. ¿Por qué ante toda situación que estemos viendo, fíjese, vamos, les pongo un ejemplo. Solamente usted tiene que encender la televisión. Usted solamente tiene que abrir su teléfono y en las redes sociales está inundada de inmoralidad, inundada de pecado, de maldad, de todas esas cosas, porque lo que existe es como una apostasía espiritual, exactamente lo mismo que estaba ocurriendo en aquel entonces con el profeta Habacuc. Lo podemos ver hoy día. Lo único que han cambiado son los tiempos, pero pareciera que Habacuc vive en pleno siglo XXI. ¿Ve? Entonces, para colmo, cuando el profeta Habacuc cuestionaba todo esto, es cuando entonces se va levantando el imperio babilónico, que comenzaba a desplegarse con fuerza destructora, tomando cautivo a todos los pueblos. Eso aún lo enardecía cada vez más. Y el libro de Habacuc es una interacción fuerte que hay entre Habacuc, entre el profeta y Dios. Y Dios le dice: yo quiero que entiendas esto, pero voy a hacer esto, pero voy a hacer lo otro. Y sin embargo, eso lo confundía. Pero hay algo bien interesante que a mí me maravilla mucho, me gusta, que a pesar de todo el cuestionamiento que le hacía el profeta Habacuc a Dios, él no perdió su fe, él no perdió su confianza en Dios. Fíjese, vamos a ir yo quiero citar yo quiero que vayamos a Primera de Corintios, al capítulo 1. Vamos a ver si no me falla la cita aquí. Vamos a tener preparado Romanos 1.17. Romanos 1.17 vamos a tenerlo porque lo vamos a leer en un momento. Pero lo que le estaba diciendo, querido hermano, que a pesar de todo lo que estaba viviendo Habacuc, nunca perdió su confianza y su fe. Y eso es algo que podemos aprender en estos tiempos del profeta Habacuc. Podemos hacerle muchas preguntas a Dios acerca de todas las cosas que están pasando y el aparente silencio que podemos percibir. Pero Dios está trabajando. Así que yo le animo a que cuando usted cuestiona a Dios, que lo haga con el debido respeto, con la reverencia total y absoluta, pero sin perder las perspectivas de las cosas, sin divorciarse de la razón, de la realidad,
que Dios tiene para cada uno de nosotros una palabra de aliento diaria, porque Él está en control de todas las cosas y Él está diciendo tranquilo, todo esto va a pasar y yo tengo el control, y si esto está pasando es porque hay un propósito en cada cosa. El silencio, fíjese, querido hermano, el silencio de Dios no implica impotencia divina, tampoco implica indiferencia divina. Lo que significa es soberanía divina, propósito, planes y control sobre todas las cosas. Y Él quiere que nosotros estemos atentos a esto. En este libro encontramos estas tres quejas, porque son quejas lo que tenía Habacuc en las tres primeras, ¿verdad? ¿Hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda y tú no me escuchas? Es lo que dice el versículo 1. El versículo 2 dice, ¿hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? Y la tercera es, ¿por qué me haces ver tanta maldad? Estaba turbado, al igual que usted y yo y muchas personas pueden encontrarse en esta misma situación. Pero sin embargo, Habacuc nos invita a que mantengamos la fe, a que no perdamos la confianza como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Porque muchas veces siendo cristianos, siendo creyentes, muchas veces, ¿qué pasa con nuestro ánimo? Se va abajo cuando vemos todas estas cosas. Por eso es importante la palabra de Dios. Tener un buen consejo, un buen amigo de su pastor, de algún líder, es importante. Pero lo más importante es que usted mantenga consigo la palabra de Dios, que esa es la que nos habla, esa es la que nos transforma. Y esa es la que Dios quiere que usted vaya. Él quiere que usted todos los días, usted medite en ella, que todos los días usted se aferre a ella y se entregue a esta palabra de Dios. Porque esa es la que lo va a convencer, la que le va a traer paz a su corazón, paz a su vida. Porque usted va entendiendo el propósito y los planes de Dios. Entonces, también Habacuc nos invita a seguir esperando en Él, aun cuando la respuesta demore en llegar. Porque fíjese lo que decía, le dijo Dios al profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 3. Dice, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Y aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, ahí estamos viendo que Dios está diciendo, tranquilo, sigue esperando, sigue confiando. Y finalmente, Dios le dice a Habacuc, no creas que estoy sordo, como él decía en el versículo 1 al versículo 3. Entonces Él le dice, no estoy sordo, simplemente es que mi misericordia se ha extendido a esta nación. Pero también llegará el día en que voy a hacer justicia. También llegará el día en que voy a hacer justicia. Fíjese, muchas veces, muchos han dicho, y lo vemos desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, hay una parte de que Cristo viene pronto. La venida del Señor está cerca, lo dice su palabra. Miles, cientos de predicadores a través de los años han dicho, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene. Y muchas veces la gente, he escuchado a muchas personas lastimosamente decir, bueno, eso lo vengo escuchando desde hace muchos años y Cristo no viene. Y la gente lo toma como a la ligera y no le presta importancia. Pero sin embargo, fíjese lo que dice segunda de Pedro 3, versículo 9. Es una respuesta a esto que le estoy hablando. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese qué maravilloso, qué hermoso, qué misericordioso es nuestro Dios, que es un Dios de oportunidades,
Y hoy día, todo esto que está pasando ha dado un giro tremendo en la vida de muchas personas. Hoy día, esto no depende, esta situación no depende de los políticos. Esto no depende del más millonario. Esto no depende del que más dinero tenga o del que más poder tenga. Esto depende completamente de Dios. Y Dios quiere que, al igual que Habacuc, también se aferre a esa esperanza, a esas palabras, a estas palabras que nos da, que nos tiene el profeta Habacuc. Hermano, yo quisiera invitarle a que vayamos un momentito al capítulo 3 de Habacuc. Fíjese, una vez que pasa todo esto, una vez que el profeta Habacuc va entendiendo la respuesta de Dios y cada vez va dándose cuenta de que de verdad Dios tenía razón, Dios nunca se mantuvo en silencio, que Dios simple y sencillamente está preparando un plan y Él tiene una hora para cada cosa. Y sin embargo, esto nos lleva a lo que ocurre en el versículo 1 del capítulo 3. Y yo quisiera que vayamos y lo leamos, porque eso dio un giro completamente en la vida del profeta Habacuc. Dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Y yo quisiera hacer tal vez, querido hermano, usted esto lo sepa, pero es necesario que yo lo diga en este momento acerca de la palabra Sigionot. Sigionot no responde al nombre de un pueblo, a un lugar en específico o a una persona, sino que es una notación musical que indica el cántico, que el cántico que debe ser entonado en estos tiempos es un cántico con emoción y victoria. Y en eso se basa la oración de Habacuc. Fíjese, un hombre que inicia con queja termina con una alabanza. Y eso es bonito. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios. A pesar de todo el cuestionamiento que le hizo a Dios, él no se amargó. Él guardó la confianza. Su esperanza estaba centrada en Dios. Su fe nunca menguó. Y eso es lo que podemos aprender de este profeta Habacuc. Fíjense, hay unas palabras bien lindas. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjense qué palabras tan maravillosas y tan consoladoras. Estas palabras deben traernos paz a nuestra vida, aún más en estos momentos que estamos viviendo. Querido amigo, querido hermano, es cuando más tenemos que aferrarnos a ese Dios de misericordia. Es un Dios maravilloso. Fíjese, Él quiere que no nos preocupemos de nada. Yo quisiera que vayamos al versículo 17 y ya casi con esto termino. Dice el versículo 17 que esto se convirtió en un cántico lindísimo, un cántico de antaño que ya muy poco lo escuchamos, pero es un canto maravilloso. Y yo quisiera compartir estas palabras con usted. Pero antes quiero decirle que no importa lo que esté pasando, no importa cuánto tiempo más tengamos que seguir encerrados, no importa cuánto tiempo más tengamos que ver maldad, destrucción, pecado, que tengamos que ver tantas cosas que no sean de nuestro agrado. Y otra cosa, no queremos tampoco, Dios no quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en los políticos, en el mundo, en las cosas que no proceden, en las cosas que no tienen solución, en aquellas cosas que no llevan, que no conducen a ninguna parte.
Porque ante esta situación de desespero, muchas veces hay personas que están corriendo, buscando que me va a faltar aquello, me va a faltar lo otro, y qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mis hijos, y qué vamos a comer, y qué vamos a hacer. Fíjese lo que dice el Señor, lo que nos tiene el Señor en el versículo 17. Dice, aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjese qué maravilloso. Usted sabe que nosotros queremos hacer tantas cosas en este lugar, en la tierra donde vivimos, y sin embargo, lo más importante y lo que Dios quiere es que nos preparemos para la morada eterna, en donde algún día usted y yo vamos a ir, que Dios ya las tiene preparadas para cada uno de nosotros. Fíjese, y ya para terminar, yo quisiera compartirle que necesitamos estar enfocados en esto. De verdad necesitamos estar enfocados en que Jehová, el Señor, sea nuestra fortaleza, el cual hace mis pies como sierva, dice el versículo 19. Hace mis pies, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva, y en mis alturas me hace andar. Fíjese, hay algo tan lindo, que Él quiere permitirnos ir a las alturas con Él y llevarnos a los lugares altos con Él, donde somos apartados de este mundo. A veces la forma en que debemos ir para llegar hasta ahí es a través del sufrimiento y el dolor. Pero si descansamos y confiamos en Él, terminaremos algún día donde Él quiere. Queridos hermanos, querido amigo, espero que este corto mensaje, este corto estudio de la palabra de Dios haya sido de bendición para sus vidas. Lo bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Y antes de terminar, quisiera que nos despidamos en oración. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por su palabra. Gracias por cada una de las personas que se conectaron y han estado viendo este corto video. Le pedimos, le rogamos que sea de bendición para cada una de las vidas que han estado mirando. No porque yo lo haya estado diciendo, sino porque eso ha venido del poder del Espíritu Santo suyo, Señor, que es el que transforma, el que convence. Gracias, Señor. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos mirando a nuestro alrededor, Señor, que no perdamos de vista nuestra convicción, porque no sabemos qué va a pasar mañana, pero usted lo sabe y está en control de todo esto. Siga, Señor, teniendo soberanía sobre todas las cosas, Señor. Gracias por ser un Dios soberano, pero sobre todo un Dios de misericordia. Gracias, Señor. Guárdanos cada día. Guárdanos, pero también ayúdanos a ser prudentes, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendiciones a todos.